Bienvenidos. En este video vamos a presentar las ecuaciones en diferencia, aquellos parámetros que las componen y algunos ejemplos claves para poder entender este tema. Sin nada más que decir, comenzamos. Antes de hablar de ecuaciones en diferencias, es necesario entender qué es la discretización. Esta se define como el proceso de transferir funciones continuas a una representación que pueda ser numerable por un intervalo definido, el cual facilita el análisis numérico o matemático con cierto margen de error, permitiendo el procesamiento por computadora y otras aplicaciones. De esta forma podemos entender a la discretización como un proceso de segmentación de alguna función continua y partirla en pequeños trozos con un valor determinado por cada uno de estos trozos o intervalo. Esto permite simplificar el comportamiento de los sistemas y que las representaciones continuas de cierto tipo de sistemas se puedan analizar mucho más fácilmente. Cuando decidimos discretizar cierto tipo de comportamientos de sistemas en la vida real, el tiempo funciona como esa variable discretizada, la cual se puede representar en intervalos enteros que pueden ser positivos o negativos representando tiempos pasados o futuros por medio de muestras de atraso o de adelanto. Como podemos ver, los valores negativos son las muestras de atraso y las muestras de adelanto serán los valores positivos, los cuales en este caso están representados por x de k-1 y x de k+1 respectivamente, los cuales se pueden ubicar de forma secuencial teniendo en cuenta que son infinitos las cantidades de muestras de atraso que se pueden tomar, así como las muestras de adelanto. Debemos recordar que cuando nos referimos a x de k-2, x de k-1, x de k, x de k+1, x de k+2, x de k+3, nos estamos refiriendo solamente a ubicaciones, ya que dentro de estas ubicaciones se encuentra el valor de la variable que estemos analizando. Este tipo de modelos se utilizan en economía, por ejemplo, para observar la evolución temporal de variables económicas, como la oferta monetaria, el producto nacional y demás. En ingeniería, estas ecuaciones en diferencias nos permiten realizar mediciones periódicas regulares que nos puedan ayudar a controlar variables de algún proceso. Es necesario tener en cuenta que no es necesario conocer las miles de pequeñas fluctuaciones que pueden existir en un segundo o menos de un segundo. Se puede tomar un periodo de tiempo en el cual se toma una sola muestra que será representativa para esta medición, lo cual puede estar dado en un intervalo, por ejemplo, de un segundo o menos. Así que si por ejemplo tenemos un sistema de temperatura que nos está midiendo 10.001 grados centígrados, luego 10.0098 grados centígrados, luego 10.0096 grados centígrados y así sucesivamente, no será necesario hacer un sistema que se encargue de medir cada uno de estos valores, sino simplemente un sistema que cada cierto periodo de tiempo nos entregue un valor aproximado. Ahora veremos algunos de los parámetros que conforman a las ecuaciones en diferencia. Como lo mencionamos antes, existen tanto las muestras de atraso como las muestras de adelanto, las cuales están representadas de las siguientes maneras. Por ejemplo, para dos muestras de adelanto se escribe como x de k+2 y para una muestra de adelanto se escribe como x de k+1. De la misma forma tenemos la muestra actual, que se escribe como x de k. Asimismo, las muestras de atraso se escriben como x de k-1, x de k-2 y x de k-3 y así sucesivamente. Básicamente las ecuaciones en diferencias se conforman por estos componentes, agregando algunos coeficientes y sumas y restas de término, como vamos a ver a continuación. Inicialmente tenemos la ecuación en diferencias 4y de k-1 menos 2y de k-2 más 3u(k-1) menos u de k-2. Tenemos que tener en cuenta inicialmente que todas las funciones que tengan y de k en este tipo de sistemas van a funcionar como la salida de nuestro sistema y de la misma forma todas las señales que sean u de k funcionarán como la entrada de nuestro sistema. Por ejemplo, para este caso vamos a simular un escalón a la entrada y una función creciente a medida que va transcurriendo el tiempo. De esta forma podemos diseñar la siguiente tabla para realizar mucho más fácil este tipo de ejercicios.
donde K van a ser los números de intervalos, o en este caso el tiempo en segundos, que se va a tomar en cuenta para analizar cada uno de los instantes y a partir de esos tomar cada una de las muestras de atraso para este tipo de sistemas. U de K, que será el instante para los valores de la entrada, U de K-1, que será una muestra de atraso de la señal de entrada, y U de K-2, que serán dos muestras de atraso con respecto a la señal de entrada en el tiempo que se esté analizando. De la misma forma tendremos Y de K, que será la salida analizada en el tiempo actual, Y de K-1, que será la salida con una muestra de atraso, y Y de K-2, que será la salida con dos muestras de atraso. Para este tipo de sistemas es necesario entender en qué intervalo de tiempo nos estamos posicionando y a partir de esto completar cada uno de los valores que podamos y hallar Y de K para continuar con nuestro desarrollo. Inicialmente estamos posicionados en el 0, el cual es el instante de tiempo en donde la función escalar tomará su valor de 1. De modo que U de K será igual a 1 por este aspecto. Si revisamos a U de K-1, lo tomaremos como 0 porque en un instante antes podríamos decirle el segundo menos 1 todavía se encontraba en 0. De la misma forma para U de K-2. Inicialmente vamos a tomar a Y de K, Y de K-1 y Y de K-2 como 0, teniendo en cuenta que partimos con condiciones iniciales iguales a 0. Siguiente a esto pasaremos al intervalo donde estamos ubicados en el segundo número 1. Como nos damos cuenta, U de K sigue siendo igualmente 1 y la función de atraso que antes teníamos como 0 ahora pasará a ser 1, dado a que era el estado anterior que estábamos manejando. U de K-2 quedan dos muestras de atraso, lo que quiere decir que será 0 para este momento todavía. Para este caso no tenemos todavía Y de K, pero ya sabemos que Y de K-1 y Y de K-2 son iguales a 0 ya que son muestras anteriores a Y de K. Y a partir de esto escribimos la ecuación reemplazando cada uno de los valores de muestras de atraso por los valores que hasta este momento tenemos en la tabla para el intervalo 1. De esta manera, si nos damos cuenta, tendremos a 4, el cual estará multiplicado por Y de K-1, que es 0 revisando los valores de la tabla para el instante número 1, menos 2 por Y de K-2, el cual seguirá siendo también 0 revisando los valores de la tabla, y finalmente pasamos a la parte de la entrada del sistema donde tenemos a 3 U de K-1, el cual U de K-1 será igual a 1 teniendo en cuenta de la misma forma los valores que ya tenemos escritos en la tabla, y finalmente U de K-2, que sigue siendo 0 para este instante, de modo que Y de K nos da igual a 3 y lo anotamos en la tabla. Una de las cosas importantes que hay que denotar en este tipo de sistemas es que las muestras de atraso funcionan de forma secuencial a las muestras actuales. Esto lo podemos denotar si añadimos estos 3 en forma diagonal. Si nos damos cuenta, Y de K en el instante 1 será igual a 3, pero ya para el instante 2 cambiará su valor. Sin embargo, para Y de K-1 en el instante 2 volverá a ser 3, ya que era el valor anterior al que se estaba manejando. Y lo mismo se repite en Y de K-2. Si tuviéramos Y de K-3, se repetiría infinitamente esta estructura diagonal. Y lo mismo se aplica para los unos de la entrada. Ya repitiendo esta estructura diagonal varias veces, será mucho más sencillo entender la ruta que siguen estos ejercicios para completar. Ahora pasaremos al siguiente intervalo, el cual está ubicado en el segundo número 2. Para este caso, sabemos que U de K sigue siendo 1, U de K-1, que era la muestra de atraso, también sigue siendo 1, y ahora en este caso U de K-2, que son dos muestras en atraso, pasará de 0 a 1 en este caso. De esta manera ahora pasaremos. Todavía no tenemos el valor de Y de K, pero como ya anotamos por medio de esta estructura diagonal, ya tenemos que Y de K-1 es igual a 3 y Y de K-2 es igual a 0, de modo que ya podemos empezar a reemplazar términos en nuestra ecuación. Entonces tendremos a 4 multiplicado por Y de K-1, que es igual a 3, menos 2 multiplicado por Y de K-2, el cual sigue siendo 0, más 3 multiplicado por Y de K-1, que es igual a 1, menos U de K-2, que es igual a 1. De modo que todo esto nos queda igual a 14. Escribimos a 14 en Y de K y adicionalmente seguimos con la misma estructura diagonal para seguir hallando los valores de nuestra tabla. Siguiendo con los valores que hemos podido ir rellenando en nuestra estructura diagonal, ya tenemos a U de K-1 y U de K-2, ya que como es un escalón, seguirá indefinidamente, siendo 1.
por lo cual de aquí en adelante todos estos valores siempre van a ser iguales a 1. Ahora, para el caso de y de k, podemos hallarlo simplemente reemplazando los valores, ya que tenemos a y de k menos 1 que es igual a 14 y y de k menos 2 que para este caso es igual a 3. Aplicando la ecuación simplemente nos quedaría a 4 multiplicado por 14 menos 2 multiplicado por 3 más 3 multiplicado por 1 menos 1, teniendo en cuenta cada uno de los términos explicados anteriormente. Y de esta forma, para el instante 3, y de k será igual a 52, lo cual tendremos que replicar de forma diagonal. Y continuaremos para el instante de tiempo número 4, siguiendo las mismas recomendaciones de antes, ya que tenemos todos los valores de y de k, u de k menos 1 y u de k menos 2, los cuales son iguales a 1. Para este caso ahora haremos el reemplazo teniendo en cuenta que y de k menos 1 es igual a 52 y y de k menos 2 es igual a 14, los cuales reemplazando en la ecuación nos quedaría como 4 multiplicado por 52 menos 2 multiplicado por 14 más 3 multiplicado por 1 menos 1, lo cual nos da un y de k igual a 182 y lo anotamos de la misma forma de manera diagonal. Finalmente pasaremos al último intervalo, el cual es el número 5 para este ejemplo, el cual teniendo todos los valores de y de k iguales a 1, y de k menos 1 igual a 182 y y de k menos 2 igual a 52, hacemos el reemplazo de la ecuación quedándonos como 4 multiplicado por 182 menos 2 multiplicado por 52 más 3 multiplicado por 1 menos 1, lo cual nos da un valor de 626, el cual anotaremos de forma diagonal. Y así podríamos seguir indefinidamente. Una de las cosas que podemos denotar son todos los intervalos diagonales que se anotaron, los cuales se siguen estrictamente. De modo que la única parte donde tendremos que añadir algo de análisis al sistema será simplemente al principio. Ahora tenemos este segundo ejercicio. Al igual que el anterior, tendremos una entrada en forma de escalón y una función que irá incrementando a medida del tiempo, dado por la ecuación en diferencias que se tiene. Inicialmente, para el instante 0 se va a manejar de la misma forma que se realizó en el ejercicio anterior, tomando a u de k como 1 y el resto de valores como 0, teniendo en cuenta que u de k menos 1 y u de k menos 2 son señales en atraso. Y de la misma forma que la salida de nuestro sistema comenzará con estados iniciales iguales a 0. Ahora, para el instante de tiempo 1, u de k será igual a 1, u de k menos 1 será igual a 1, ya que es u de k pero en un estado anterior, y u de k menos 2 sería igual a 0. Ya sabemos que y de k menos 1 y y de k menos 2 serán iguales a 0, teniendo en cuenta que son estados anteriores a y de k, y simplemente aplicamos la fórmula reemplazando cada uno de los términos para y de k, el cual en este caso nos dio 4. De esta forma escribimos 4 de forma diagonal, y de la misma forma ya también podemos empezar a escribir cada uno de los unos de la entrada en diagonal, teniendo en cuenta que se mantendrá en 1 de forma indefinida. A partir de esto ya sería simplemente realizar los reemplazos de cada uno de los valores, teniendo en cuenta los valores de y de k que se van calculando y los desplazamientos que se realizan para las funciones en atraso. De esta manera y de k nos va a dar valores de 4, 21, 114, 613 y 3294. Y de esta forma terminamos con este tipo de ejercicios. Agradecemos que te hayas quedado hasta este punto del video y te sugerimos por favor que le des like a este video, te suscribas al canal y hagas cualquier tipo de sugerencia o recomendación para el canal. Esto es Electro Eleven Record y hasta una próxima oportunidad.